No, ellos tenían privilegios, ellos no creo que llegaran, ellos sabían a dónde. Los sectores más vulnerables, se puede decir, eran las ciudades pequeñas, las colonias humildes. Allí iban a reclutar a los jóvenes, o sea, no iban al Escalón, no iban a San Salvador donde estaban los hijos de los ricos, no, allí no reclutaban, se iban a los pueblos como Cojutepeque, Quesaltepeque, San Matías o Pico, o sea, los pueblos así, ahí es donde llegaban a reclutar a jóvenes. Entonces, y lamentablemente hay muchos que técnicamente en la primera salida ahí los mataban, pues por la misma inexperiencia. Como te digo, hay varias cosas que nosotros como hijos de la guerra, mira, una de las cosas que yo siempre voy a recordar muy bien, y como iniciamos el video, es escuchar el sonido de los pájaros y una tranquilidad. Y te voy a contar algo. En este caso, yo viví momentos, por ejemplo, para darles una idea, San Pedro Nonualco. San Pedro Nonualco es uno de los pueblos, pueden buscarlo en la historia, uno de los pueblos que cada rato vivía en el conflicto armado en plena pueblito. Eran conflictos armados recios. San Pedro, búscalo, San Pedro Nonualco. Entonces mi hermano estaba allí como misionero y me acuerdo una pasada rápidamente de que esas casas, el inodoro lo tienen al fondo. Normalmente está bien cargado. Ok. Y yo vi unas latitas de Seteco después de la sala. Mira, ¿y por qué tenés eso? Para orinar. Y no queda allá ya te vas a dar cuenta. Los enfrentamientos. Y como cuando era el conflicto, o sea, los mismos nervios te hacen orinar. Entonces, ¿y cómo diablos imagínate al fondo? ¿No? Que ahí están los dos. Ahí está, entonces uno orinaba en los botes de Seteco. O sea que en serio para eso era. Sí, para eso era. Mire, lo llenaba y después cuando estaba calmadito le llevaba. Sí, entonces, y lo vivía ahí en San Pedro Nonualco. San Pedro Nonualco, se lo tomaron. Fíjate que yo siempre he vivido aquí en Quesaltepeque. Siempre he vivido aquí. Toda la vida. Pero fíjate que te voy a contar algo, que Quesaltepeque ha sido o fue un pueblo privilegiado. Y te voy a decir por qué. Resulta que Salvador Sánchez Serén es de Quesalte. ¿Ok? Hay otros digamos, unas figuras hoy no en la política, pero sí en su momento figuras militares del conflicto armado donde hubieron piezas claves, donde Quesaltepeque fue el semillero de comandantes estrategas. O sea, entonces una de las cosas que ellos hacían para no, ¿cómo se llama?, para no poder afectar a sus familias era que ellos, si tú te recuerdas, había un corredor que venía desde Guazapa, pasaba por Aguilares, a Popa y la misión era San Salvador. Ese era el corredor y era la ruta de combates que había, el ejército y la guerrilla. Y te voy a contar algo bien, toda la troncal. Y aquí viene algo bien especial. ¿Te acordás cuando estaban las películas de Rambo? Sí. Mira. Quizás eran en esa época. En la misma época era lo que te quiero contar, que estaba viendo una de Rambo. Bum, 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 bum. ¿Y sabes qué pasó? Me fui a ¿cómo se llama? Al patio. Porque algunas veces uno no le gusta ir al baño, sino que va de un solo al patio a orinar, va. No sé, bueno, a mí me ha pasado, no sé a ti. Más que todo cuando vive uno así, cuando puede orinar donde quiera. Sí, y mira, ¿y sabes qué vi? De estar viendo en la película, aquí, mira, en esta dirección, veía cómo tiraban luces de bengala en la noche para iluminar la zona y cómo el helicóptero disparaba. O sea, lo estaba viendo en la tele y lo estaba viendo yo visualmente. Y se oía, o sea, las vibraciones de las bombas llegaban hasta acá, o el sonido, ¿me entendés? Entonces,
era algo bien estresante porque vos ya no dormías tranquilo. O sea, estabas viendo Rambo y de repente ver, escuchar y de repente, entonces, y de repente la parte que más, y van a haber muchos que se van a acordar, cuando se iba la luz, se quedaba en suspenso uno. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Bum! Híjole, se tomaron el pueblo. Aquí en Quesalte, para la ofensiva, como te digo, hubo varias cosas que inclusive violaron los tratados de Ginebra, se pueden decir, ¿verdad? Porque habían ciertas cosas que no deberían de haberse dado. Por ejemplo, cuando se tomaron Quesaltepeque, sí, la guerrilla se lo tomó, entró en ambulancias y vestidos de médico. Cuestión de que en los tratados no deberían de utilizarse, inclusive hasta el día de hoy, tú puedes ver una ambulancia y dice no armas. O sea, es algo, ¿cómo te digo? Se respeta. Eso se respeta, pero en su momento lo que pasó es que la defensa civil estaba a la par de la unidad de salud. Entonces, ellos para agarrar o emboscar a la defensa civil se metieron por la unidad de salud. O sea que los agarraron por la retaguardia. ¿Y qué? ¿Murieron alguien? Pues mira, de haber muertos, pudieron haber muertos. Pero acuérdate que para esa época también la prensa era limitada, la cobertura. Los periodistas de guerra no podían andar en, cubriendo todas las noticias de los diferentes frentes, ¿no? Porque algunas veces se estaban tomando, me acuerdo cuando la YSKL decía, en estos momentos se está librando una batalla en el municipio de tal. O sea, la radio informaba para que alertara a la población de que no fuera al tal pueblo, porque en ese momento había un enfrentamiento, ¿no? Entonces, aquí en Quesalte, cuando se tomaron Quesaltepeque, el objetivo era el banco capitalizador. Se toman la defensa civil. ¿Ah? Lo querían saquear. No, papá, ¿qué querían saquear? Llegaron al banco, digamos, pudieron robar lo que había en las cajas, ¿va? Pero el objetivo era sacar el dinero de la bóveda. Y el problema es que la dinamitaron y cuando pierde la plomada, se quedó ahí la bóveda, se bloqueó. Entonces ellos ya no pudieron sacar el resto del dinero, ¿me entendés? Porque eran unas... Entonces resulta que mi familia es mecánica, somos mecánicos de obra de banco. Y mi hermano dice que nosotros éramos, porque le tiraron un bazucazo a la puerta principal del banco. Pero solo la puerta. No, la puerta principal. Entonces, ellos le abrieron un boquete. Entonces, con ese pudieron entrar, ¿verdad? Pero solo robaron lo que habían lo que tienen ellas ahí. Sí, nada más. Pero lo que te quiero decir que nosotros tuvimos que reparar la puerta y a 5 cuadras de ahí el enfrentamiento. ¿Ustedes trabajando? Ajá. ¿Y el enfrentamiento cerquita? Sí. Y como fuimos mecánicos de obra de banco, para la ofensiva, y es bien curioso, fíjate, mucha gente abandonó sus casas. Mucha gente abandonó sus casas en Popotlán, Valle Verde, todo eso. ¿Y sabes para qué nos contrataban? Para que nosotros fuéramos a soldar todo, a sellar las casas para que nadie entrara a robarse lo que dejaban. Entonces nuestro trabajo era llegar con un equipo acetileno, porque no había energía eléctrica, a sellar las casas. O sea, para que la delincuencia, pues en su momento, ¿verdad?, alguien no llegara. Entonces prestábamos el servicio de andar sellando las casas. Y me recuerdo que hoy te voy a responder esto con lo de la ofensiva de San Salvador, la última, que nosotros nos contrataron también en Antiguo Cuscatlán a sellar una casa. O sea, a soldarla, pues para que nadie entrara. Y justamente antes de allá donde está el indio, ahí nos agarra el enfrentamiento y no nos toca que debajo de los vehículos estar, pues, para pasar la balacera, ¿va? Entonces
si vi la muerte cerca, te voy a decir que no es que no la vi, pero... No, pero en ese caso pero que en queda ese- en medio de fuego cruzado. Sí, correcto, uno como civil, nada más. Y resulta de que allí en Ciudad Delgado hubieron muchos enfrentamientos también. Y lo curioso era que de este lado estaba el ejército y del otro lado la guerrilla. Y nosotros pasando en medio. Y ellos tirándose plomo. O sea, si hablamos de vivencias, hay muchas. Mira, hemos visto crecer y llegar a los 18 años era agónico. Ver cómo reclutaban, ingeniártelas para que no te reclutaran, tus testimonios cuando te reclutaban y cómo salir sin necesidad de combate, tener amistades de ambos bandos, ¿me entendés? Mi familia, por ejemplo, mi papá tenía amigos en la maestranza y sus hermanos eran guerrilleros. El contraste del... O sea, el contraste. Entonces, había muchas cosas que, te digo, y vuelvo, repito, a enfatizar lo mismo. El aire y la sensación de paz. 1990, me voy, ojo, con mi mamá para Honduras, porque tenemos familia en Honduras. Pero no era una cosa de ir huyendo a la... No, turismo, ir a visitar la familia. Ok. Pero lo que yo les quiero decir, de que nos íbamos transbordando, no creas que íbamos en buses especiales, nos íbamos transbordando. Llegaban allá y ahí agarraban otro y así. Pero yo no sabía, hasta hoy vuelvo en el 5, de que de repente a media carretera se paraba el bus. ¿Y sabes por qué se paraba? Porque habían enfrentamientos en la calle. Se esperaba para... Sí, yo lo vi eso, de que eran enfrentamientos y ya, va, ahorita, y ya pasaba con una bandera blanca adelante, y ya pasaba como el tráfico normal, va. A todo eso llegué a Santa Rosa de Lima, otro enfrentamiento allá, el último. O sea, todo el trayecto... Todo el trayecto era, o sea que para llegar a Honduras, sí, para llegar a Honduras era una odisea, ¿me entendés? Porque te iban parando. Mira, los retenes, yo me acuerdo de los retenes militares, vaya, ponían hombres acá, mujeres a un lado, en el bus, y ya, vaya, su cédula de identidad. Y uno se iba, y otro se iba arriba. A ver, y te preguntaban tu número de cédula, para ver si eras tú. Entonces, sí, eso, o sea que, por ejemplo, es como que si hoy te pida tu número de DUI. Sí, te lo tiene que... Exactamente, vamos a ver, ¿cuál es tu número de DUI? Tal. Pues sí, sos vos. Entonces, antes, para identificar a una persona que la cédula era de él, porque era fácil de chabelear, si solo le cambiaba la foto, y ya tenía cédula con nombre de alguien más. Sí. Entonces, la cédula de mi mamá era súper fácil. 5024. 00024. O 0021. Porque mi mamá era la jefa de registro civil. Entonces, como ella era la que emitía las cédulas. Una de las primeras que se la sacó la cédula. Entonces, ¿qué pasaba? Ella fácilmente sacaba eso, ya, listo. Entonces, a mi mamá ¿cómo se llama? Yo andaba a la partida de nacimiento, mi mamá andaba a la partida de nacimiento, y cuando pasábamos a Honduras, brother, lo que están escuchando ahorita, yo lo disfruté en 1990. Mamá, le dije yo, aquí hay paz. Oír los cantos de los pajaritos. La gente no anda estresada. O sea, ¿y por qué no hay paz en mi país? Quedémonos acá. Yo le dije a mi mamá más de una vez, quedémonos en Honduras porque, se notaba el estrés de nuestra gente en épocas de guerra. Se notaba eso. O de repente, la radio, solo noticias. Se registra el conflicto armado tal. Y las noticias en la televisión
el ejército incautó tantas armas, municiones y todo eso. Allá por inicios del 70 y fichas, hubo, y esto ojalá que te sirva de referencia, hubo una emigración, un éxodo de familias que emigraron a Guatemala, Nicaragua y Panamá. Ojo, busca, ¿sabes a dónde vas a encontrar mucha gente? Ciudad Romero, creo que se llama, yendo para San Miguel. Ellos son familias ¿cómo le llaman a ellas? Reubicadas, porque fueron muchas familias, ojo, cuando comienza la guerra, la convulsión social, no sé si en los 70 y fichas al 89, no sé, bueno, hay una época, hay que buscarla en la historia, donde se dio ese éxodo masivo de familias, ¿ok? Pero estas familias pensaron que la guerra solo iba a durar una semana, 15 días, y se fueron a emigrar a Honduras, a Nicaragua y otros a Panamá. Ese corto tiempo les duró 10 a 15 años en volver. Entonces sería bueno de que entrevistaras a estas familias repatriadas, porque fueron repatriados de Panamá, de Nicaragua y de Honduras. Y, ojo, mucho ojo, hay familias que nunca volvieron, se quedaron allá. Y yo te digo porque yo tengo testimonios, o sea, digamos, he visto testimonios de personas que allá tienen sus pupuserías en Nicaragua y todo eso, o sea que allá venden pupusas y les fue bien y dicen, ¿para qué volver si me ha ido bien acá? Lo que pasa es de que hubieron ONGs que auxiliaron a muchas familias a ¿cómo se llama?, a someterse a programas. Porque así como México, si tú te acuerdas en la época de la guerra, México daba asilo político. Entonces, a los guerrilleros. Sí, entonces México. ¿Por qué crees que los acuerdos de paz se hicieron en México? ¿Por qué se hicieron ahí? Porque ahí vas a encontrar muchas respuestas de por qué los acuerdos de paz se hicieron en México. Porque México en la guerra civil del Salvador influyó en mucho. Y fue vaya, para que tengas una idea, y podés ir al Museo de Perquín, México aportó inclusive hasta un vehículo blindado para los acuerdos de paz, para que los comandantes guerrilleros se desplazaran. Entonces, el país que le daba garantía a la guerrilla, la Comunidad Europea con Francia y México por el lado de América. Entonces, cuando se firma los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, se hace en un territorio neutro. Entonces, ¿qué pasa? No tenía injerencia ni el gobierno, ni tampoco, exacto. Entonces, obviamente, ese momento es bien histórico, ¿no? Muchas familias, como la mía, se perdieron vidas humanas a cambio de nada. O sea, a cambio de una ideología, ¿verdad? Que al final sí, que solo unos cuantos pocos se lucraron, ¿verdad? Se lucraron porque al final fueron traidores a sus propios principios. ¿Por qué? Porque se luchaba para llegar al poder y cuando realmente lo obtuvieron a través de elecciones populares democráticas, se olvidaron del pueblo. Y aquí es algo bien curioso. Si tú te vas al lado de Morazán, vas a encontrar veteranos de guerra del FMLN y se identifican con las iniciales de FMLN con letras mayúsculas. Ojo, mucho ojo. A ese le llaman el FMLN histórico. El FMLN político son letras minúsculas, por si no lo sabías. Así que hay que separar una cosa con la otra, mi estimado. Un saludo yo no fui combatiente, pero me gusta un poco de historia.
Un saludo a todas las familias del FMLN histórico, a los que lucharon, a los que perdieron un familiar y que a cambio no obtuvieron nada, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy siguen siendo olvidados. Como les digo, mi familia ofrendó a la guerra técnicamente tres, ¿verdad? Hay otras familias que fueron aniquiladas casi todas, ¿verdad? Hay otras que solo un hijo. Estaba hablando con mi señora recientemente de que también cuando se reclutaba a alguien y se comprobaba que era el único hombre en la familia, no podía ser reclutado. Es cierto. Entonces, Habían dos hermanos que dejaban a uno. a uno, ¿sí? Entonces, hay muchas anécdotas y experiencias y acuérdate de algo, en la guerra no hay códigos de honor, no hay principios, se llama guerra, o sea, es un enfrentamiento, ¿verdad? La ley del más fuerte. La ley del más fuerte, allí alguien tiene que ganar y punto, ¿verdad? Y si tienen piedad, pues suerte por aquel que le perdonaron la vida o suerte por aquel que no lo maltrataron cuando estuvo capturado, ¿no? Pero sin embargo, sabemos que la historia de El Salvador tenemos que documentarla y te felicito a tu canal de Tocho Morocho porque un pueblo sin historia está condenado a volverla a repetir. Y eso es lo que no queremos.